Soy Pablo Gómez. Los últimos casi 12 años he estado sirviendo a Dios porque Dios, por su gracia, me ha permitido hacer un montón de cosas alucinantes. He estado pudiendo viajar alrededor de Latinoamérica, en Estados Unidos, predicando y haciendo miles de cosas impresionantes, estando en foros que yo a veces decía, Señor, yo no sé qué hago aquí. Te prometo que yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí, pero tú me has traído, vamos para adelante. Sin embargo, en mi propio proceso Dios nos habló y nos invitó a que fundásemos una iglesia, que empezáramos un movimiento, que pudiéramos traer una propuesta que pudiera también a la iglesia conectar con la cultura, que pudiera servir a la sociedad, sobre todo pensando en cómo los jóvenes pueden tener un espacio de seguridad donde puedan hablar de sus historias, seguir conociendo a Jesús, pero incitándoles y motivándoles a poder ser luz donde están. Y así hemos estado hasta hace un año atrás, prácticamente, casi 2 años. Hemos estado, mi mujer y yo, pastoreando la iglesia por casi 8 años y de repente Dios me dijo, hace 4 años ya, me dijo, en un tiempo de oración me dijo, Pablo, viene un tiempo de cambio. Y yo dije, vale, Señor, si viene un tiempo de cambio, perfecto, tú me dices. En ese momento que empecé a escuchar esta palabra, empecé a recibir ofertas de propuestas para liderar proyectos, para hacer mil historias fuera de lo que estaba haciendo fuera de la ciudad de Málaga. Y entonces yo dije, ok, esto que me ha dicho Dios tiene sentido. Va a pasar algo, tengo que ir preparando lo que pueda ocurrir. Así que yo fui tomando decisiones, fueron llegando cada vez más ofertas, y algunas eran de Dios que yo entendía que teníamos que dar paso, otras que no, y las descartábamos. Aquellas que yo pensaba que sí, por H o por B también se cerraron. Y llegó el momento donde habíamos puesto un límite de fecha con la iglesia que estábamos liderando y que estábamos pastoreando. Y de repente, todas aquellas propuestas que tenía ya no servían. Ninguna se había concretado. ¿Recordáis que yo estuve aquí una vez y dije que me iba a Valencia, verdad? Pues aquí estoy. Valencia no. Porque cuando intentábamos nosotros ir a Valencia, Dios decía, que no. Tengo otras cosas. Sin embargo, cuando llegó el momento de dejarlo todo, yo me quedé con una mano delante y una mano detrás. Y no tenía ni idea de qué es lo que Dios estaba haciendo conmigo y con mi familia. Pero ni idea. De repente tuve que parar todas esas salidas, todas esas predicaciones, tuve que parar todas las agendas porque estaba agotado. Y tuve una depresión. Y en medio de esa depresión, del año pasado fue durísimo, yo estaba todavía orando, Señor, ¿qué quiere? Señor, ¿qué quiere? Señor, ¿qué quiere? Y no había voz, no había entendimiento, no había ninguna visión hacia adelante. De repente todo aquello que yo tenía súper claro, yo soy una persona que le encanta entender lo que va a ocurrir delante y Dios tiene muchas cosas que me va a decir, de repente no tenía ninguna palabra. ¿Te has sentido así alguna vez? El desierto, ¿no? Ansiado desierto. Yo he predicado muchas veces en el desierto y he dicho, tenéis que amar el desierto, porque el desierto es donde vais a descubrir vuestra identidad. El propósito de Dios está en el desierto, así que aguanta. Sí, pero cuando lo experimenta uno de verdad, ¿verdad? Mira, familia, vengo esta mañana no a deciros que ya he acabado mi desierto, porque no es así. Dios sigue teniendo el control de mi vida. Porque yo le dejo que tenga el control de mi vida, que tenga el control de mis decisiones, a pesar de que me siga llevando por lugares que a mí no me gustan, o los tiempos que no me gustan, o las maneras que no me gustan. Pero yo he decidido, o intento decidir cada día, Señor, toma el control hoy. Cada mañana intento levantarme y decirle, Señor, sé tú, porque si soy yo, ojú. Y esta mañana quería que pudiéramos meternos y poder estudiarnos hoy. Mi intención es poder
diseccionar este increíble libro de la Biblia que es impresionante y poder compartirlo con vosotros, trabajar juntos y sacar aquellas enseñanzas que nos vayan a traer mucha claridad, bendición y actitud ante las diferentes situaciones que podamos encontrarnos en la vida. Esta semana, primeros de semana, os mandé un PDF. ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo vio el PDF? 11 cosas sobre Filipenses. Queremos hablar del libro de Filipenses. ¿Por qué? Me pareció muy interesante todo lo que Pablo está relatando y esta carta en especial que tiene con el libro de Filipenses. Aquí ¿los veis? Si no lo veis y si lo queréis, luego yo lo puedo volver a compartir, familia. Eso no es ningún problema. Pero quiero ir rápido con esto y atacarnos. Porque como he dicho, quiero meterme en el libro y cada vez que me toque predicar, 4 capítulos, vamos a atacarlo. ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Mirad, 11 cosas de Filipenses, muy rápido. Solamente tiene 4 capítulos. Y a pesar de ser un libro muy corto, hay versículos que han marcado nuestra identidad, ¿verdad? ¿Como cuál, por ejemplo? Filipenses 4:13, ¿cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál otro podéis sacar de ahí? Por ejemplo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hay otro también que se repite mucho, ¿no? Aquel que empezó la buena obra, ¿no? Son versículos que se han convertido en bandera, que son versículos clave, que se repiten o que se dicen en este libro, pero que para nosotros han salido de ese contexto y nos han inspirado en algunos momentos. ¿Es cierto? Es una carta muy pastoral. Este libro no es una carta como Pablo vas a ver, que está presentándose como apóstol, ¿no? Porque tiene que traer una enseñanza, tiene que corregir alguna situación. Esta carta en concreto es una carta muy amistosa. De hecho, la forma en cómo está escrita esta carta está dentro de los estudiosos, de los cánones, de cómo debería ser una carta de amistad según la cultura y el contexto greco-romano. ¿De acuerdo? Y es muy interesante para mí. Ya tengo calor. ¿Me puedo meter esto? Es muy interesante para mí. Se me ha enredado. Voy a liar aquí una hoy. Esto está en YouTube ya, ¿no? Gracias. Es muy interesante para mí esto porque Pablo muy claramente quiere imitar el mismo modelo de lo que está ocurriendo en su cultura para poder llegar al pueblo. ¿Entiendes dónde voy? Está haciendo que la cultura que está pasando en ese momento se la apropia para hablar el lenguaje de la gente que está allí. ¿Entiendes por dónde voy? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, yo sigo. Número 3. Este es su segundo viaje misionero. Vamos a verlo un poquito más en el contexto, en el capítulo 1 que vamos a estar viendo. Pero es muy interesante porque Pablo, en Filipo, instaura la primera iglesia en Occidente. Es la primera iglesia en tierra europea, en esta parte del mundo. De alguna manera toda esa influencia ha sido heredada año tras año por donde estamos nosotros hoy. Así que tú y yo somos las siguientes generaciones de esa primera iglesia. El punto número 4, si eres tan amable, gracias. Pablo está encarcelado, está encerrado en su domicilio. ¿De acuerdo? Bueno, en su domicilio, donde estaba prestado. Y es interesante porque no podía hacer otra cosa que estar en casa. Entonces, muchas cosas que hacía era orar. Si no tienes nada que hacer porque estás encarcelado, lo mejor que puedes hacer es orar. ¿De acuerdo? Y es muy interesante también porque según la Biblia, lo puedes leer también en este libro, la guardia pretoriana está vigilándole. Esta guardia era la guardia del emperador. Es decir, no estaban poniendo a cualquier soldado, estaban poniendo a alguien sumamente importante para que éste esté vigilando todo lo que Pablo estaba haciendo. Y como vivía en una casa, pues tenía oportunidad de recibir a gente. Por eso, en este caso, recibe a Epafrodito, que es el enviado de la iglesia de Filipenses para darle una ofrenda y estar al cuidado de él. Pero en esta casa también está con él Timoteo. Y luego veremos también otros personajes que estarán. Como he dicho antes, es una carta amiga. Y quiero hablarte un poco de dónde vienen los filipenses. Filipenses, ¿de acuerdo? Viene de Filipo. Filipo era el padre de Alejandro Magno. Y este hombre decidió conquistar esa zona y ponerle su nombre. De hecho, él trajo toda esa cultura romana a esta ciudad que era muy griega. E impuso esa cultura tan fuertemente que los sociólogos e historiadores de la época dicen que los filipenses eran más romanos que los romanos.
Ellos, por estar muy lejos de la capital, querían demostrar que eran romanos auténticos y hacían más cosas locamente que los propios romanos. En medio de todo eso, dale a la siguiente, por favor, Gustavo. En medio de todo eso, ellos veneraban por la cultura al César. Y en ese momento, ¿sabéis quién era el César? Nerón. ¿Conocéis un poco de Nerón? Nerón, el que quemó toda Roma y que luego dijo que fueron los cristianos, el que persiguió a los cristianos, que los metió en el circo, hizo todas estas cosas. Para Nerón era tan importante ser reconocido como Dios, que había estatuas de él por todos los lugares de Filipo. Y la cultura era que cada vez que te encontraras con una de estas estatuas, tú debías venerarla, porque si no lo hacías, eras expulsado, eras ignorado, eras lo peor de lo peor. Es decir, Nerón es el Dios. Todo el mundo tiene que venerarlo. Hay una cosa muy interesante que pasa, ahí lo tenéis en el 8. ¿Está bien? Vale, voy muy rápido. En el 8 dice el río. Como las costumbres eran venerar en los templos y encontrarte a los estatuas para venerar a César, los cristianos se reunían en el río. Y en el río es donde oraban. Por eso podéis ver en Hechos capítulo 16, cuando Pablo conoce a Lidia, se acerca al río porque es el lugar donde ellos están orando. Una de las cosas que dicen los estudiosos es que lo hacían ahí porque cuando estaban alabando a Dios, el hecho de poder hablar hacía de eco las olas y podían más personas escuchar esa adoración. Pero al final nos encontramos en el río porque no hay sinagogas. Eso también es muy interesante. Me centro en estos que vienen ahora, ¿de acuerdo? La contracultura. Familia, la iglesia de Filipo tenía tan claramente lo que ellos habían decidido seguir, que empezaron a vivir de una manera contracultural. Les daba igual lo que otros pudieran pensar de ellos, porque habían escuchado tan fielmente el Evangelio, lo que Pablo había hecho, y había usado y transformado, había hecho milagros en medio de ellos, que ellos decidieron seguir a Cristo, y empezaron una contracultura. ¿Habéis visto la entrada? ¿Habéis visto The Chosen? Yo, iglesia, soy una persona que me gusta mucho interactuar con la iglesia. ¿Habéis visto The Chosen? Sí, ¿no? Gracias ahí, Ricardo, ahí. El fondo sur, trasura ahí. Al principio de la serie, ¿no? Se ven unos peces, ¿no? ¿Verdad o no? ¿Sí? Y se ven unos peces, ¿dónde? En contra. ¿Cuántos peces son? Pocos, en comparación de lo que lleva la corriente. Esto es lo interesante. El pueblo de Filipo había decidido traer una contracultura, una contrarrespuesta a lo que estaba pasando, porque creían que lo que Jesús traía iba realmente a transformar no solamente sus vidas, sino la sociedad, las familias, y traer una propuesta de valor. Y ellos lo creían a punto de morir por ello. Fijaos en esta historia, porque estamos presentando el 10, la cruz en contra del César. Para los romanos el símbolo de la cruz era un símbolo de humillación completamente. Sin embargo, ellos estaban orgullosos del significado de lo que era la cruz, orgullosos al punto de poder ir a cualquier parte y seguir hablando, seguir sirviendo, seguir dando e incluso apoyando a las misiones, ahora los veremos, para que la extensión del Evangelio pudiera seguir esparciéndose por todos los lugares. Y en medio de todo esto está Pablo. Esta carta es conocida como la carta del gozo, porque en medio de esa circunstancia de que él está encarcelado, de que él no tiene ni idea cuánto tiempo va a estar ahí, él entiende perfectamente que está dentro de los planes de Dios y se toma eso como una oportunidad para seguir dando gracias y alabando e invirtiendo, en este caso, en el pueblo de Filipo. ¿Sí? Familia, ¿por qué quiero hablaros de esto? Porque vienen unos tiempos muy difíciles. ¿Sí o no? Y hoy más que nunca, tú tienes que tener muy claro cuál es la palabra de Dios y cuál no es la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos estar más firmes. Hoy más que nunca debemos declarar, si soy cristiano, cuál es la contrapropuesta que estoy trayendo a una cultura que lo que está queriendo no solamente es callarte, que vivas en soledad o en solitud y que vivas tu fe de una manera silenciosa. Pero es más,
necesitamos tener esa perspectiva de lo que está ocurriendo. Dios sigue teniendo el control. A pesar de lo que tú puedas estar viviendo, lo que nosotros podamos estar viviendo, Dios tiene el plan en sus manos. Él es el que va a seguir revitalizando a la iglesia, removiendo la cultura o trayendo esperanzas y propuestas que puedan ayudarnos a seguir viviendo aquí. Por eso, lo que queremos ver en esta sesión, en estos días, en este próximo mes, a ver si me invitan otra vez a predicar, que esto puede ser que no, pues entonces ya o me seguís en YouTube, ¿vale? Si queréis la segunda parte, ¿vale? Lo que queremos es poder ver cómo en medio de esas circunstancias podemos tener gozo. ¿Cómo es posible vivir con gozo, con alegría, con ilusión, con perspectiva, con sueño, con esperanza, cuando estemos en un desierto, cuando estemos en la cárcel, cuando seamos perseguidos? Esto es lo que va a ocurrir ahora. Esta semana alguien en el grupo de WhatsApp de la iglesia subió el testimonio, ¿no? Una mujer que estaba orando y la encarcelaron, ¿no? La policía orando delante de una clínica de aborto en Inglaterra, la policía pues la multó, o no sabemos muy bien, pero la encarceló. ¿Lo habéis visto, no? Bueno, esto va a pasar. Esto va a pasar. Y lo que a mí me gustaría que pudiera pasar es que juntos pudiéramos construir esa identidad y ese carácter de Jesús entre nosotros para saber que, a pesar de, queremos seguir a Cristo. ¿Está bien? Familia, vente conmigo, por favor, a capítulo 1 de... Bueno, no te vengas, Gustavo, no te vengas, vamos a hacerlo como aquello. Capítulo 1 del libro de Filipenses. Vamos a hacer una cosa que es lo que se hacía en la antigüedad. La gente no tenía Biblia, ¿verdad? No tenía oportunidad. Ellos estaban deseando que llegase la carta de Pablo para que alguien pudiera leerla y todos prestaban atención a lo que iba a ocurrir en la carta porque con deseo estaban esperando esa palabra, ese ánimo o esa instrucción. Así que por favor, estad atentos a lo que va a ocurrir y continuamos. El apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Además, mis amados hermanos. Gracias. Vamos a estudiar hoy de Filipenses 1, del versículo 1 al 11. Pero quiero preguntarte, ¿te ha llamado alguna cosa la atención de estos primeros 11 versículos? ¿Qué? El amor de Pablo a los filipenses. Gracias.
¿Qué más te ha llamado la atención? Lo que ha empezado en mí lo terminará. Fantástico, muchas gracias. ¿Qué más? Eso lo encontramos más adelante, ¿no? El versículo 21, fantástico. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más os ha llamado la atención, familia, de esto? Wow. Que crezca entre vosotros el amor y el conocimiento cada vez más. ¿Me puedes poner el PowerPoint, por favor? ¿Alguna cosa más que te haya llamado la atención? ¿No? He titulado... hay un mandito y todo. Ve, macho, qué bien. Gracias. Gracias. ¿Ya está funcionando, Gustavo? Vale. He titulado este capítulo, o lo que queremos ver, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo te hago esta pregunta, yo quiero que tú me respondas, ¿qué significa esa frase de Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Empezamos por ahí. ¿Qué crees? Si yo te digo, para mí el vivir es Cristo, ¿tú qué estás entendiendo? ¿Dispuesto a vivir, a cumplir la voluntad de Dios? ¿Ok? Morir el yo. ¿Qué más? Vivir como Cristo. El sentido de mi vida es Cristo. ¿Qué significa esto? De verdad estoy preguntando. Mira, familia, esto que hacemos los domingos no es un espacio más. No es para que tú puedas sentarte, escuchar una buena palabra, llenarte y salir. Este espacio es para construir esa identidad como iglesia. Si no tenemos ni idea de quiénes somos como iglesia, de qué es lo que creemos, cuando estemos fuera seremos individuos que, llevados por las diferentes corrientes y pensamientos, podemos ser moldeados por lo que sea, por la música, por las pelis, por el internet, por las redes sociales, por mis propias relaciones. Esto que estamos haciendo es un entrenamiento para lo que pueda ocurrir después. Por eso yo estoy preguntando. Mi pregunta no es con ningún ánimo, nada más que de avivar y despertar esa conciencia que a veces tenemos apagada porque venimos a un domingo donde ya sabemos cómo funcionamos. ¿Tiene sentido donde quiero ir? Entonces, quiero que estés despierto, despierta, en el nombre de Jesús. Y que puedas aportar lo que el Espíritu Santo quiere traer de ti. Porque no viene Pablo a enseñarte, es el mismo Dios. Y estamos delante de su presencia, delante de su palabra. Déjame decirte esto, yo creo que no vamos a acabar hoy, ¿eh? La palabra de Dios no se lee. La palabra de Dios hay que estudiarla. Familia, necesitamos meternos. Es que creo que no somos conscientes de lo que estamos diciendo. Esto es palabra de Dios. Y cuando yo me meto y estoy delante de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios viene a abrir más allá de lo que yo estoy leyendo, para que su palabra, como dice en Hebreos, ¿qué? Que penetre como una espada de doble filo y que llegue ¿hasta dónde? Hasta el final. Hasta el final. Y es muy interesante porque dice que así moldeará tu conocimiento. Por eso, lo que Pablo está queriendo decirnos aquí, que para mí el vivir es Cristo, no es solamente que venga a enfrentarme a una frase que es idílica, que algunos amigos se han tatuado y que lo tienen incluso en su chat de WhatsApp. No, para mí el vivir es Cristo. Ya. Pero aquí también. Aquí también. Necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús, tomar la palabra de Dios en serio y estudiarla. Tenía un profesor en el seminario que me decía, mira Pablo, si tú no la lees, o la lees, la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, hay que meditarla, hay que orarla y hay que vivirla. Porque si no tienes esto, si tú no tienes los 5 dedos, o 6, o 7, lo que quiera, el enemigo puede venir y dejarte completamente abandonado. Te lleva, porque a él no le interesa que tú descubras quién eres en su nombre. Él no quiere que tú puedas saber cómo puedas brillar su espíritu en los sitios donde te ha puesto. A Él no le interesa que tú seas contracultura. Él quiere que tú seas uno más y que sigas viviendo la misma forma que has hecho siempre, sin preguntarte absolutamente nada. Por eso vienen tiempos difíciles, familia. Vienen tiempos complicados. Para mí el vivir es Cristo.
Pablo tenía muy claro, su convicción era que cada día quería ponerse delante de la situación que fuese, guiado por su espíritu, porque eso merecía. Pero es que si moría, fantástico. No había miedo a la muerte. Si venía Cristo, fantástico, que venga ya. Maranata, que venga ya. Porque para mí era más importante, mientras estoy aquí, voy a hacer la voluntad de Él. Mientras estoy aquí, voy a servir, voy a hablar, voy a dar, voy a hacer lo que esté en mis manos. Pero si viene, fantástico, porque me voy con Él. Esa es la idea. Por eso, está hablando la primera iglesia de Occidente, somos tú y yo. Vamos a leer, vente conmigo, al capítulo 16, te lo cuento lo que ha pasado. Pablo está llegando en su segundo viaje, está intentando ir a Macedonia, yendo hacia Oriente, y el Espíritu de Dios le dice, por ahí no. Por ahí no. Capítulo 16 dice que tiene un sueño con un hombre de Macedonia y le dice, ven para acá. Y él va haciendo caso a ese sueño. Y cuando llega, se encuentra en Filipo y en el río hay una mujer que se llama Lidia. Y Lidia está allí orando. Recuerda que en ese pueblo no hay sinagoga. Pablo y Timoteo están llegando a este sitio y cuando se encuentran con Lidia, ven en el camino a una mujer que es capaz de decir los sueños o interpretaciones de otras personas. Y Pablo, cuando pasa alrededor de ella, esta mujer dice, estos hombres son de Dios, estos hombres vienen de Dios. Pablo ve que esta mujer tiene un demonio, expulsa al demonio, y esta mujer que estaba controlada por unas mafias, las mafias lo denuncian y se lo llevan delante de un tribunal. Ellos son encarcelados y mientras Pablo y Timoteo están orando en la cárcel, dice que viene un terremoto tan grande que sacude las puertas, son abiertas y siguen ahí. Pero el que estaba custodiando la cárcel, estás viendo a partir del versículo 11 del capítulo 16 de Hechos, estaba tan asustado porque pensó que se había escapado todo el mundo que iba a quitarse la vida. Y en ese momento Pablo le dice, no lo hagas, no lo hagas, estamos aquí todavía. Y en gratitud, ese soldado fue y le dijo, gracias, ¿cómo puedo aceptar a Jesús? Te estoy resumiendo muy mucho lo que pasó, pero lo puedes leer en ese capítulo. A raíz de ahí, Lidia abre su casa, este soldado con su familia a creer en el Señor Jesús será salvo tú y tu casa, va a la casa de Lidia y empiezan juntos la primera iglesia. Empieza el movimiento. Pablo y Timoteo, empieza versículo 1, somos siervos. Y me encanta esto porque él está hablando desde el doulos. En griego significa doulos. Y el doulos en un sentido de espiritual es uno que sirve al Señor con alegría. Eso está significando. Significa esclavo. No en el sentido peyorativo o negativo que estamos nosotros acostumbrados, sino en un sentido de que estoy alegre porque estoy sirviendo a mi Señor. Estoy contento porque el Señor me ha escogido para ser su siervo, su esclavo. Y con lo tal, yo tengo alegría de poder servirle. Pero es muy interesante porque él dice que es doulos de Cristo Jesús. Lo deja muy claro, no es el doulos del César, no está ahí por el César, sino por Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Al añadir esto, lo puedes leer ahí, tiene muy claro dónde quiere enfocar Pablo la idea. Pablo está diciendo que la luz es sobre su amo Jesús. Como te he dicho antes, no sobre el César. Y lo que está queriendo es volver a enfocar a los filipenses a esta idea. Vosotros servíais antes, vivíais antes de una manera, pero ahora debéis hacerlo sobre Jesucristo. Es sobre Él donde tenemos que poner nuestra mirada. Es sobre Él donde debemos estar sirviendo. Y le está hablando a la iglesia. Si lo tienes ahí, versículo 1, dice, escribo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y los diáconos. Es una iglesia formada, es una iglesia que ya tiene liderazgo, es una iglesia que Pablo está reconociendo, quizás por la labor, o incluso algunos estudiosos piensan que él estaba hablando porque estaba reconociendo esa ofrenda que estaba llegando a Pablo en esos momentos. Y por eso está hablando a los obispos y a los diáconos. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pablo está hablando en el siguiente versículo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio.
Y yo quiero hacer hincapié en esto, familia. Es muy fácil ponernos en la Biblia y leer por vuestra comunión en el Evangelio y pasarlo por alto. Pero ¿qué significa la comunión en el Evangelio? ¿Qué significa vivir el Evangelio? ¿Perdón? Tener comunión como el Señor, compartirlo todo. ¿Qué más? Hacer lo que Él hacía. ¿Qué más? Seguir sus pasos. Vivir conforme a su voluntad. Unión y participación. Ser solidarios en el Evangelio. Apoyarse unos a otros. Mira lo que estaban haciendo cuando Pablo estaba diciendo esto, que oro y doy gracias por vuestra comunión en el Evangelio. Está diciendo que es una comunión por gracia. Es decir, somos herederos de la gracia, no es una comunión impuesta. Si tenemos la oportunidad de vivir el Evangelio es porque Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí. Fue quien nos salvó y quien nos rescató y quien nos da la oportunidad de nuevo de poder estar delante del trono de Dios sin merecerlo. Pablo está diciendo aquí que esa comunión que tenéis vosotros no solamente es por gracia, sino que es una comunión de fe y una fe viva. Es una fe activa. Es una fe llena de esperanza. Es una fe que escapa de nuestro control. Pero también dice que una comunión en el Evangelio es una comunión de oración y acción de gracia. Es una comunión de ayuda mutua. Los filipenses estaban muy atentos a cuáles eran las necesidades que tenían los unos con los otros. Estaban dando sus donaciones, estaban dando su dinero a los que eran más pobres. ¿Te suena eso de alguna cosa? Hechos capítulo 2. La iglesia se reunía, alababan, escuchaban, oraban y daban lo que tenían los unos a los otros. Esta era la idea de la comunidad. Y yo me pregunto muchas veces, ¿qué estamos haciendo como iglesia, familia? ¿Estamos trayendo esa contracultura? ¿Estamos teniendo comunión en el Evangelio? ¿Estamos siendo fieles evangelios en la calle? ¿Estamos amándonos los unos a los otros? ¿Estamos escuchando las necesidades que tenemos los unos con los otros? ¿Estamos dando a los pobres? ¿Estamos dando a los que tienen necesidad? ¿Estamos ayudando y conociendo cuáles son realmente las necesidades que tenemos los unos con los otros? Porque de verdad, si nuestra idea de iglesia es tener un local y que los domingos esté lleno y que los jueves vengamos a la oración y que los sábados vengamos a la reunión de mujeres y que luego vaya a una reunión de jóvenes, prefiero cerrar esto y nos vamos, ¿eh? ¿De qué sirve tener reuniones y actividades llenas de actividades y más actividades si Dios está trabajando en nuestro corazón, quiere que seamos sus manos, sus pies, por él lo que quiera? ¿De qué sirve? Pero también dice que es una comunión en la separación. Y ellos son muy claros también. Aunque parezca una contraposición, es una declaración de intenciones de que ya no quiero vivir en la manera que lo hacía antes. Es una comunión clara en que a mí el imperio romano no va a ser quien va a determinar mis acciones, mi forma, mi pensamiento. ¿Cuál es el imperio romano que tenemos hoy? ¿Quiénes son los que te están diciendo cómo tienes que pensar, qué tienes que ver, qué tienes que leer? ¿Quiénes son los dueños de este mundo? ¿Quiénes son los que están gobernando tu mente? ¿Cómo estás gastando tu tiempo? ¿Cómo estás gastando tu dinero? ¿Cómo estás gastando tus dones? ¿Cómo estás gastando tus relaciones? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿Dónde estás poniendo tu corazón? No, sí, claro. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy predicando a vosotros, estoy predicando a mí, ¿eh? Como he dicho antes, cada mañana me levanto preguntándole al Señor, Señor, ¿hoy qué tenemos? Ayúdame a ser un fiel siervo tuyo hoy. Ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo.
Y es muy interesante porque Pablo dice que daba gracias por vuestra comunión del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Porque les decía que no era solamente un impulso, claramente no era algo que había destacado en medio de un arrebato de pasión espiritual. Había un carácter, unos hábitos, algo se había generado en la conducta de un pueblo que seguía sirviendo. ¿Sabes que esta gente, y lo podéis ver en 2 de Corintios, seguía enviando donaciones para que Pablo pudiera seguir haciendo la misión? Y Pablo incluso le dijo a los corintios, no quiero agravaros a vosotros con esta carga, porque los de Filipo ya lo han hecho. Ellos estaban tan claros que lo que tenían eran tan buenos que decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Pablo? ¿Qué necesitas para que tú puedas seguir cumpliendo la misión? Te doy un dato. Las agencias misioneras están cerrando. Cada vez hay más misioneros que no tienen para llegar a final de mes. Y hay iglesias que tienen 300, 400.000 euros, 40.000 euros encerrados en sus arcas para que pudiera ocurrir cualquier cosa. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Dónde estamos invirtiendo realmente? ¿En el reino o para nosotros? ¿Dónde está enfocada la visión de la iglesia? No es Betel. No es Betel, ¿eh? Pero son cuestiones que a mí me duelen y son cuestiones que Dios nos va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con lo que tenías? ¿Qué hiciste con lo que te di? Imaginaos que yo no quiero ser ningún pastor, ningún líder, porque los líderes ya son ellos. La responsabilidad que tienen ellos delante de Dios cuando les digan, Boris, Nehemías, Celu, en mi caso dirá papá, ¿qué hiciste con lo que os di? Y ahora mismo estoy pensando, iglesia, ¿quién está orando por los líderes? ¿Quién está queriendo que Dios proteja a los líderes de esta casa? Que cuide sus familias. Es que no sabemos. Mi mujer es la directora del cuidado integral de muchos misioneros en España. Y de muchas situaciones estamos viviendo un ataque directo, no solo contra la familia, sino contra el liderazgo de la iglesia. Y la iglesia a veces ni se entera. Están ocurriendo cosas que son terribles, terribles. Y necesitamos que como iglesia pudiéramos orar por los líderes de la iglesia. Que realmente pudiéramos ayudarlos a bendecir sus familias, a bendecir sus contextos, a que los protejas del enemigo, que el enemigo no se meta en el agujero más pequeño. Necesitamos que la iglesia pueda cubrir en oración, pero también en servicio a la gente que está sirviéndonos de formas diferentes. Que según nuestro criterio puede estar mejor o peor su liderazgo. A mí eso me da igual, pero son la cabeza visible de lo que Dios ha traído. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Necesitamos ponernos con ellos y darles el valor de lo que ellos están haciendo, porque están asumiendo responsabilidad delante nuestra. Esto no es parte de la prédica, pero tú sabes, cosas que pasan, cosas que Dios quiere. No fue un impulso. Los filipenses querían vivir con un entendimiento. Pablo sigue diciendo del versículo 6, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Tengo un amigo que es venezolano, que está ahí atrás, y me dijo el otro día, cuando yo estaba en Venezuela, yo le pedía a Dios dólares y lo que me daba era dolores. Yo me partí de risa. Porque en esas circunstancias donde nosotros estamos pidiendo, Señor, ¿no? Protégeme, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, Señor, Pero Pablo está en mitad de una prisión. Él tiene los dolores del chiste. Él está viviendo en una prisión.
Y sin embargo está encontrando el gozo. Y ese gozo le da la perspectiva. Por eso dice, como sé que estáis viviendo el Evangelio, como sé que estáis siendo fieles, como sé que estáis realmente creyendo esos hábitos que ayudan y que impactan a la sociedad, estoy segurísimo que aquel que empezó la obra va a continuarla porque Él quiere seguir puliendo esos corazones y ese carácter para que se parezca cada vez más a Jesús. Estoy convencido. Es más, dice, está persuadido, enamorado, está apasionado porque quiere ver eso. Y sigue diciendo que es que no solamente va a ver eso, sino que se siente justo en que gracias a lo que ellos están haciendo, ofrendando a través de Epafrodito, otros han conocido a Cristo. Con lo cual, esa victoria es de todos. No es de Pablo, es de todos. Es parte de la comunión, es parte de estar. La actitud del servicio, la entrega, la generosidad, el amor. ¿Pensáis que esto tiene cabida hoy en la cultura en la que vivimos? ¿Cómo sería Málaga si la iglesia de Málaga tuviera la actitud de los filipenses? ¿Y de qué depende? ¿De quién depende? De mí. De mí. Y de entender que este compromiso es una consecuencia de una relación directa con Dios, una relación directa con el Espíritu Santo. Ahí no se ve, o sí se ve. Pablo termina el capítulo 1, o lo que estamos viendo, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Que vuestro amor abunde aún más. Y si tiene que crecer más, que sea en ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Dice que sea en ciencia y en todo conocimiento. Pablo le está diciendo a los filipenses que no solamente se alimenten de ese amor, que es que a veces parece como muy Disney, ¿no? Leemos la Biblia, es el amor, y es el amor, ¿no? No, es un amor de entrega, es un amor de servicio, es un amor de dar, es un amor de estar los unos con los otros. Probablemente habría lucha y habría desencuentro, pero ahí en el roce hay el cariño, ¿verdad? Es el amor que estaban diciendo, pero es que dice que estéis cada vez más y más amor, más abundante, pero también en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, está trayendo la misma idea de los hijos de Isaacar, que sean entendidos en los tiempos, que conozcan lo que está pasando en la cultura, que no se encierren únicamente en las esperanzas de Diosito y en las calles de oro, sino que tengan esa perspectiva, que conozcan sobre todos los temas, sociedad, política, economía, cultura, que puedan estar ahí en medio para poder amar mejor a la gente que no conoce aún de Jesús. Eso es lo que está hablando. Pido en oración que vuestro amor, el que os hace dar y servir, el que os hace tener una comunión con lo que está ocurriendo fuera, porque sois los llamados afuera, la eclesía, no para estar aquí, sino para ir allí, ese amor se impregne y tengáis los temas, que seáis sabios en poder responder, en poder dar, que estéis atentos, que seáis llenos cada vez más del Espíritu de Dios. Que podáis conocer las inquietudes y el corazón del mismo Dios a través de los estudios, del compartir. Y que eso produzca más y más oportunidades. Pablo tiene muy claro que a pesar de estar encerrado con dolores, con una situación muy, muy difícil, sigue impulsando y animando. Chicos, continuad. Porque aquello que yo puse en vosotros se está multiplicando. Merece la pena continuar. Continuad, le está diciendo eso. Y termina diciendo, para que aprobéis lo mejor. Que aprobéis lo mejor. No lo bueno, lo mejor. A fin de que seáis
honestos e irreprensibles para el día de Cristo, para cuando venga Cristo, Él te pregunte, ¿qué has hecho, Bernardo? ¿Qué has hecho, Rafael? ¿Qué has hecho con lo que te di, Pablo? No quiero que te quedes amedrentado, no quiero que te quedes abobado, no quiero que te quedes parado, no quiero que te inunden mil historias y que tú no sepas realmente quién eres, solamente que sigues el ritmo de una rutina dominical. Esto no sirve para nada. Esto es un medio que me lleva, que me conecta. Pero si vienes solamente los domingos, es una religión. Si no buscamos a Cristo cada día, es una religión. Si no nos arrepentimos y pedimos a Dios, porque soy conocedor de que no merezco eso, y que sin embargo Dios me da su gracia para ir cada día a través de la obra de Jesús, eso es una religión. Y nuestro Dios está vivo, el Espíritu de Dios está vivo. Termino diciendo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Al final, el estar lleno del Espíritu Santo trae frutos. Estos son los frutos espirituales. Más fe, más gozo. Y si podemos decirlo, ¿cuáles serían? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No hay ley. Pablo está escribiendo a unos amigos y no está regañándoles, está inspirándoles, está animándoles a que sigan recordando cuál es la misión que ellos tienen en gratitud y en consecuencia por la obra de Jesucristo. Su deseo no es otro, sino de avivar, de pulir y de poner en orden lo que cada uno crea que tenía que poner en orden. Y que en gratitud por esa amistad, Él está apasionado, orando con gozo por cada uno de ellos. Me acuerdo de vosotros en mis oraciones de día y de noche, en mis prisiones, pero también en mi corazón. Seguiremos estudiando esto, familia, seguiremos viendo cómo va el desenlace de este Pablo que quiere seguir creando, modificando o más bien modelando la mente del cristiano de Occidente. Porque recuerda, es la primera iglesia de Occidente. Y mi deseo es que podamos traer una contrapropuesta, que el Espíritu de Dios pueda seguir trabajando en nosotros para traer una respuesta a la gente que lo necesita. Que Dios os bendiga.